iniciando todavía este año, estamos todavía en el primer mes, los primeros días del año, y quizá todavía estamos en este momento de replantear, de poder hacer una evaluación, no solamente de lo que vivimos este año pasado, 2024, sino de alguna manera esta posición que nosotros tenemos de frente al 2025, ¿no? Las situaciones que definitivamente no son sencillas, el mundo no está viviendo una situación sencilla en general, ¿no? Podemos ver guerras, podemos ver hambre, podemos ver pestes, todo lo que finalmente la Biblia ha advertido, ¿no? Hombres incluso, como dice la Biblia, amadores de sí mismo, que solamente se importan ellos mismos y solamente buscan ser saciados, y en eso gente totalmente egoísta, gente ensimismada, solamente, repito, viendo para su beneficio el poder obtener un beneficio de las cosas. Y bueno, en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo, porque el apóstol Pablo justamente le dice a Timoteo que en los postreros tiempos iban a venir tiempos peligrosos, y estamos viviendo esos tiempos hoy, tiempos complicados, tiempos peligrosos. Tenemos que estar apercibidos justamente de eso, no ignorando, dice la Biblia, las maquinaciones del diablo. Hay una fuerza contraria a la iglesia que busca justamente desvirtuar la iglesia, cansarnos, ¿no? Encargarse de que tú y yo no hagamos y no tomemos la posición que el Señor, como decíamos hace unos minutos, la posición que el Señor nos ha dado, ¿no? Y bueno, en esto que nosotros estamos haciendo, muchas veces caemos en el cansancio, por ejemplo, en el desánimo de si estoy haciendo las cosas de manera correcta, o al pensar que estoy haciendo las cosas correctas, podemos decir: yo estoy sirviendo al Señor, yo estoy hablando del Evangelio, yo estoy haciendo y estoy cumpliendo de alguna manera lo que el Señor me ha dicho que haga. Pero nos damos cuenta de pronto que estamos demasiado cansados, que estamos demasiado quizá conflictuados con todas estas circunstancias, con estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Así que es importante, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, poner nuestros ojos y nuestro corazón en las cosas correctas, tener una perspectiva correcta de las cosas. ¿Qué tenemos que ver para no cansarnos? O si bien nos cansamos, pero el poder levantarnos, como vamos a ver más adelante, quizá derribados pero no destruidos, ¿no? Quizá sí con las complicaciones que implican estos tiempos, pero una iglesia fortalecida, una iglesia que cumple su propósito, discípulos del Señor que cumplen el llamado de Dios. Así que es importante poner nuestros ojos en cosas que la Biblia dice que pongamos nuestros ojos, no en nosotros mismos, ¿no? Muchas veces nuestra vida se trata de eso, y vemos que nos cansamos o que estamos en estas situaciones de conflicto porque honestamente pensamos demasiado en nosotros mismos, pensamos demasiado en mí, en lo que yo necesito, en incluso si yo soy fuerte o si yo puedo cumplir ciertas cosas. Pero por favor te pido que abras tu Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda a los Corintios 4. Te voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, aunque por favor tú en la versión que tengas ahí a la mano puedes seguir estos textos. Dice segunda carta a los Corintios 4, verso 13: pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Dice el verso 14: sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. Verso 15: porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Dice el verso 16: por lo tanto,
no desfallecemos. Repito, verso 16 empieza diciendo: por lo tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Esta carta la está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Y quizá podemos pensar en la vida del apóstol Pablo, pensando de alguna manera en estas cosas que leíamos al final de este pasaje en el cual poníamos nuestra atención, ¿no? No poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. ¿Qué llevó al apóstol Pablo, por ejemplo, siendo alguien que podría pensarse de él que iba a ser una persona exitosa, ¿no? Era en el aspecto o en el ámbito religioso era alguien importante? Dice la Biblia, dice él mismo que había sido entrenado y enseñado a los pies de Gamaliel, un maestro, un gran maestro de ese entonces, ¿no? Judío de judíos y un montón de cosas que Pablo tenía, ventajas en el aspecto económico. En ese momento el apóstol Pablo estaba bien, era una persona sin necesidades económicas, sin preocupaciones económicas, etcétera. Pero si tú observas el final de sus días, vemos al apóstol Pablo, por ejemplo, escribiendo, por ejemplo, la segunda carta a Timoteo, estando en la cárcel, dice el apóstol Pablo: todos me han abandonado, ¿no? Las personas en las cuales él invirtió, trabajó, enseñó, el apóstol Pablo dice, estando en la cárcel, imagínate, todos me han abandonado, ¿no? Y había perdido todo, no tenía nada. Incluso le dice a Timoteo: tráeme el manto, ¿no? Tengo frío, tráeme el manto, ¿no? Y tráeme los libros. Y entonces, pensando en las cosas, en las apariencias, podemos pensar que el apóstol Pablo murió en el fracaso. Una persona, repito, que podría haber tenido un éxito, o el éxito como lo consideran las personas, o lo consideraban las personas de ese tiempo, de pronto es un hombre que muere pobre, sin recursos, ¿no? ¿Qué lleva a un hombre como el apóstol Pablo a renunciar a todo esto? Y como vamos a ver más adelante, decir: todo esto lo tengo por basura a causa del conocimiento del amor del Señor. El apóstol Pablo, sin duda, ponía sus ojos en las cosas correctas para no desanimarse, para no, estando en la cárcel, decir: Señor, estoy en la cárcel, ¿sabes qué? Renuncio. El servirte no me ha traído más que problemas. Renuncio, me voy, ¿no? Prefiero regresarme a hacer lo que hacía, etcétera, ¿no? Como aquellos pescadores, ¿te acuerdas que después de que Jesús es crucificado y muerto, aquellos que Jesús les había dicho: los haré pescadores de hombres, y los había sacado de su labor habitual para ser pescadores de hombre? Una vez que Jesús muere en la cruz, regresan a las redes y otra vez los encontramos pescando, ¿no? De alguna manera renunciaron, ¿no? Esto no está pasando. Pero ¿qué veían esos hombres? Pablo, Timoteo, Pedro, todos esos hombres que con toda su fe, toda su confianza y con todas sus fuerzas, hasta su último aliento, sirvieron al Señor, si bien con las complicaciones que esto puede implicar, pero con sus ojos puestos en Cristo. Dice el verso 13 que ya leíamos, segunda la carta a los Corintios 4, verso 13, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Hay algo importante: el Señor nos ha dado un mensaje que transmitir, un mensaje hablado. Nosotros tenemos que ir a hablar y decir las buenas nuevas, hablar y decir quién es Dios.
Pero muchas veces, repito, nos cansamos, nos desanimamos, pensamos en ciertas cosas, porque creo yo, y de acuerdo a lo que está diciendo el apóstol Pablo, no estamos poniendo en orden nuestras prioridades y nuestra vista. Antes de hablar, el apóstol Pablo, que está citando aquí el libro de los Salmos, dice: creí, por tanto hablé. ¿Qué es lo que Pablo dice que hace antes de hablar? Creer. Creer. Su confianza, sus ojos, su convicción estaba primeramente en Dios. La Nueva Traducción Viviente traduce así este texto. Mira, es interesante. Dice: sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios, por tanto hablé. Repito, sin embargo, seguimos predicando, seguimos hablando, seguimos haciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. ¿Por qué? Porque tenemos la misma clase de fe, lo mismo que Dios había puesto en el salmista cuando dijo, y aquí hay algo a lo que quiero llamar tu atención. La Reina Valera, la Nueva Biblia de las Américas, dice: creí, por tanto hablé. Pero la NTV hace una anotación importante. Dice: creí en Dios, por tanto hablé. Una fe y una confianza puesta principalmente en Dios, no en las personas. Pablo no puso, imagínate si Pablo hubiera puesto su mirada en aquellos que lo abandonaron, ¿no? En aquellos que primero estaban con él, pero después hablaron en contra de su ministerio. ¿Qué hubiera sido de Pablo? Se hubiera desanimado. Pero ¿qué dice? Creí, puse mi confianza primeramente en Dios, no en las personas. Y no solo no puso el apóstol Pablo su confianza en las personas, incluso no puso su confianza en sí mismo. Ni siquiera confió en sus propias capacidades. Ese mismo capítulo, en el verso 7, ve por favor, lleva tus ojos, 2 Corintios 4, verso 7, dice esto: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahorita analizamos un poco de qué se trata esto de los vasos de barro, pero dice que Dios ha puesto una extraordinaria grandeza del poder de Dios en nosotros, que somos vasos de barro, porque el excelente, el bueno, el capaz no somos nosotros, no es el apóstol Pablo. ¿Quién es? Dios. La excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Esto quizá le puede causar desilusión a alguien, ¿no? Al desinflar un poquito nuestro ego, ¿no? No se trata de nosotros, no soy yo. Pero creo que en general nos tendría que dar mucha confianza. Nuestra labor en el Señor, nuestro ministerio, no se trata de mis capacidades, de lo bien que tomo decisiones, de lo bien que actúo, de que soy bien fuerte. No se trata de las personas, sino la excelencia del poder es de Dios y no mía. No sabes qué paz y qué tranquilidad nos puede dar el confiar en que la obra es de Dios y no de nosotros. Hermano, la obra, lo que Dios está haciendo en medio de la iglesia es eso, la obra de Dios y no nuestra. Y debemos confiar en eso. La obra no es de los hombres. Lo que pasa en este lugar no se trata de los hombres o no se trata de una persona. No puede ser. La excelencia del poder, hermano, es de Dios. Dice el verso 8: afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Y dice el verso 10: llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Si bien el apóstol Pablo sabía y reconocía
de su agobio, ¿no? De su aflicción, más bien de su aflicción, dice el verso 8, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero el Señor no nos ha abandonado. Sí, estoy derribado. Y quizá hoy podremos decir algunos de nosotros, estoy en la lona, estoy derribado. Pero ¿qué decía el apóstol Pablo? Sí, derribado, pero no destruido. Esto no se acaba, hermano, hasta que se acaba. Esto no se acaba, hermano, hasta que estemos en la presencia de nuestro Señor. Sí, pueden estar pasando estas cosas en nuestra vida, estas complicaciones en nuestra vida, hermano, pero no estamos destruidos, pero no estamos agobiados ni desesperados, porque el Señor está con nosotros. Entonces el Señor nos ha dado una fe que decíamos, creí en Dios, por tanto hablé. El Señor me ha dado ese regalo de la fe, ese regalo de la confianza en Él, y entonces por eso hablo. Repito, yo puedo estar agobiado, cansado, perplejo, y si pongo los ojos en mí, me quedo en la lona y ahí termina la historia. Pero creí en Dios y por eso estoy aquí. Hermano, nuestra confianza está en Dios y por eso podemos decir, llegué a enero de 2025, no porque soy bien inteligente, bien fuerte, es porque mi confianza ha estado en Dios. Decía Samuel, hasta aquí nos ayudó el Señor. Estamos aquí, hermano, no por las circunstancias que nos rodean, no por las personas que están alrededor de nosotros, hermano, estamos aquí porque el Señor hasta aquí nos ha ayudado y nos ha sustentado. Y no tiene por qué ser diferente en 2025, porque la promesa del Señor es estar con nosotros hasta el fin. Creemos en Dios, entonces por eso hablamos. Aún nuestra propia fe no está sustentada o sostenida en nosotros mismos, sino en Dios. ¿Nosotros qué somos? Dice el verso 7, vasos de barro. ¿Qué somos, hermano? Vasos de barro. ¿Por qué el apóstol Pablo dice vasos de barro? Quizá el contexto en el cual se escribió o el apóstol Pablo escribía esto es un poco diferente a lo que hoy significa un vaso de barro. Pero un vaso de barro tenía, o el decir que nosotros somos vasos de barro, tenía cosas muy importantes que que llaman nuestra atención. Un vaso de barro, por ejemplo, era algo no duradero, era algo desechable, ¿no? Era algo que tenía algunos usos, y si se rompía, por ejemplo, un vaso de barro, no era algo que se podría recuperar y pegar y otra vez volver a usar, sino una vez que estaba roto el vaso de barro, era desechado, ¿no? Era barato, ¿no? A las personas no les interesaba, hoy compré una vajilla de barro para que me dure toda la vida. No, compré una vajilla de barro y sé que en cualquier momento se rompe y la desecho y voy a tener otra. Eran vasos, eran utensilios que se rompían, que no eran duraderos, que eran sensibles, que se rompían fácilmente, eran baratos, eran de poco valor. Y el Señor decidió poner el poder de ese mensaje que puede transformar vidas. El Señor decidió poner eso y darnos ese mensaje a nosotros, su iglesia, y lo puso no en vasos capaces, no en porcelana fina, los puso en vasos de barro, vasos baratos, económicos, sensibles, desechables. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermano, debemos entender eso. No se trata de nosotros, se trata de Dios. La iglesia no se trata de nosotros, hermano, se trata de Dios. El que es glorificado y exaltado
es nuestro Señor. Y entonces tenemos también nuestra esperanza sustentada en Dios y en, ve por favor al verso 14, 2 Corintios 4:14. Dice así: sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. ¿En qué confiamos? Sí, soy un vaso desechable que se puede romper fácilmente. Nuestra vida, hermano, es frágil. Ahora lo ves, ahora no lo ves, ¿no? Nuestra vida es muy frágil. Hoy estamos y mañana no estamos. Somos frágiles. Pero ¿sabes qué? Nuestra confianza, otra vez, no está en nosotros. El apóstol Pablo dice, sabiendo que. Esta palabra sabiendo era un término matemático. Era un término de alguien que hizo alguna comprobación matemática, o sea, hizo una ecuación y después lo comprobó matemáticamente, y al tener esa comprobación tiene una certeza. O sea, esto ya lo comprobé y lo probé y esto lo tengo totalmente claro. Es científico. El apóstol Pablo dice eso, sabiendo que aquel, o sea, tengo una certeza, tengo una confianza. ¿Qué es la confianza, hermano, que tú y yo hoy tenemos o debemos tener? ¿Cuál es nuestra confianza? Que así como Jesucristo se levantó de los muertos, tú y yo también seremos levantados juntamente con Él. Porque, dice el apóstol Pablo, Él fue la primicia de aquellos que resucitaron. Y si Él resucitó, entonces nosotros también lo haremos. Otra vez, hermano, esto no termina aquí. Esto no termina aquí. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Morir? El apóstol Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estamos muy acostumbrados a pensar que, por ejemplo, cuando una persona muere, decir, lamento tu pérdida, ¿no? Y bueno, en algún sentido, pues bueno, si es una pérdida, una persona que pierde a un ser querido, de alguna manera es una pérdida. Y estamos muy acostumbrados a verlo de esa manera, porque sí, de alguna manera es una pérdida. Pero el apóstol Pablo decía, no está nada perdido, en realidad estamos ganando. Así que si tú, mañana ya no estamos en este mundo, hermano, es ganancia. Tenemos la certeza que estaremos en la presencia de nuestro Señor y que resucitaremos juntamente con Él. Creo en Dios y creo que el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, hermano, está en medio de nosotros. Imagínate, el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo que actúa en su iglesia. Es el mismo que actúa en nosotros. Nos da perspectiva, ¿no? Ya no me veo a mí, ya no veo mi circunstancia, ya no veo a mis hermanos, ya no veo a las personas que están alrededor mío. Creo en Dios, por tanto hablo, y creo en el poder de su resurrección. ¿Te das cuenta? ¿En dónde estamos poniendo nuestros ojos para la labor que Dios nos ha dado? ¿Por qué nos cansamos? ¿Por qué desfallecemos? Está muy clara la esperanza que el apóstol Pablo tenía. Ve por favor a Filipenses 3, vamos a leer del 8 al 10, Filipenses 3. Dice así: Filipenses 3, verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todas las cosas, lo decíamos al principio, que la gente consideraba valiosas en la vida de Pablo, su conocimiento, el haber tenido, por ejemplo, la nacionalidad romana, por ejemplo, ¿no? Y el poder tener todos esos privilegios, el haber cumplido la ley. El apóstol Pablo decía cosas como, imagínate, él podía decir, si ustedes se creen que han cumplido la ley bien, decía el apóstol Pablo, yo más, ¿se acuerdan? O sea, imagínate, pero todas esas cosas que en algún momento eran ganancia, dice aquí, aún las estimo todas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esta palabra pérdida era una palabra que se usaba también en términos un tanto contables, ¿no? O matemáticos, que se usaba para establecer, por ejemplo, cuando las pérdidas, cuando un barco de estos grandes barcos que llegaban cargas, ¿no?, eran perdidos en el mar y se hundían, ¿no? Y era una pérdida total, no había forma de rescatar de ninguna manera lo que se había perdido en este barco, ¿no? Y era una gran pérdida, ¿no? Una pérdida total. Esa es la palabra que estoy usando aquí. Todas esas cosas se hundieron en el barco y ya no están a mi disposición, ¿no? Pero otra vez viene la perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva? Estimo todas las cosas como pérdida cuando las veo a la luz de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Así que al apóstol Pablo no le interesaba haber perdido dinero, posición, porque él lo que estaba viendo era el amor de Cristo Jesús. Por lo cual lo he perdido todo, otra vez, reitera, lo he perdido todo, y después dice algo, y lo tengo por basura. Ya no solo es una pérdida, tú puedes perder algo, a lo mejor perdiste tu cartera, ¿no? Y fue pérdida total, la perdiste de plano, pero no necesariamente la tienes por basura, ¿no? Hijo, perdí mi cartera y chispas, traía mi tarjeta del Metrobús, ¿no? O sea, traía, o sea, a veces lo perdimos y nos lamentamos haber perdido esas cosas, ¿no? Pero el apóstol Pablo dice, lo perdí, ya no lo tengo, pero ni quiero tenerlo, lo considero basura. O sea, ya no solo no lo tengo, sino considero que eran cosas que me estorbaban. Tú vas a tirar la basura, allá en su casa pasa la basura y tenemos que bajar unos pisos de ahí de donde vivimos, y dejamos nuestra basura, la dejamos en el camión, ¿no? Y no es que uno deje la basura ahí en el camión y te regreses y dices, ay, se llevó mi basura orgánica, la basura, la cáscara de los plátanos. O sea, más bien es algo que tú no quieres en tu casa, ¿no? En tu casa huele feo, o sea, es basura, es basura. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si yo comparo el conocimiento del amor de Cristo, esto que las personas consideran valiosas son basura. O sea, son cosas apestosas, pues, ¿no? Porque literalmente la palabra basura que ocupa aquí el apóstol Pablo, literalmente se traduciría estiércol. Esa es la traducción exacta de la palabra basura. Algo que por supuesto tampoco queremos en casa, ¿no? ¿Te das cuenta la perspectiva? Sí lo perdí, pero ni siquiera es que yo me esté lamentando, ya no tengo la posición, ya no tengo esto, sino que cuando yo considero el amor de Cristo, ¿sabes qué? Esas cosas dejan de importarnos. Al apóstol Pablo le dejó de importar. Dice el verso 9, y ser hallado en él,
no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿A fin de qué? Dice el verso 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Este texto, todo esto basura, todo esto es pérdida, y lo he dejado todo con un solo propósito: conocer a Cristo, conocer a Dios. Hermano, el ojo no se cansa de ver, el oído no se cansa de oír. Si piensas que necesitas algo, podrías obtenerlo, y sabes que al rato vas a pensar que necesitas otra cosa, y necesitas otra cosa, y necesitas otra cosa. Necesito ganar tanto dinero mensual, ¿no? Y ok, ya lo ganas y no te va a alcanzar, y vas a decir, no necesito eso, nada más que alcance a esto, ya, ahora sí bien, ¿no? Y cuando llegues a ese punto, siempre va a hacer falta, y el ojo no se cansa de ver, el oído no se cansa de oír, ¿no? Nada va a ser suficiente. Lo que era suficiente para el apóstol Pablo es conocer a Cristo. Hermano, eso es suficiente. Y el poder de su resurrección. Otra vez, ¿en dónde ponemos nuestros ojos? En la resurrección de Cristo. Quiero conocer a Cristo y quiero experimentar el poder de su resurrección. Pero dice, y la participación de sus padecimientos. Ahora el apóstol Pablo no solo valora el poder de la resurrección de Cristo, sino incluso valora el padecimiento por Cristo. ¿Te das cuenta? Incluso dice, yo quiero participar con Cristo en sus padecimientos. Estaba loco. Por eso el evangelio es locura para los que se pierden, ¿no? Pero el apóstol Pablo sabía algo, que cada prueba que él vivía, cada prueba parecida o similar a la muerte que el apóstol Pablo vivía, era la antesala para experimentar el poder de la resurrección de Cristo. Hermano, el sufrimiento que hoy tienes, nuestro sufrimiento, hermano, es la antesala a la gloria venidera, porque todas las tribulaciones y las pruebas producen un más excelente y eterno peso de gloria. Y el apóstol Pablo lo sabía. Todos me dejaron, todos me abandonaron, nadie me quiere, invertí, me esforcé y nadie está. Nadie está. Hermano, no eres el único que piensas que la gente no te ha agradecido o no ha estado. El apóstol Pablo, imagínate. Pero al apóstol Pablo no le importaba. Él sabía que ese padecimiento lo hacía parecido a Cristo y que iba a tener un fruto, un más excelente y eterno peso de gloria. Regresa por favor a segunda carta a los Corintios, capítulo 4, y dice el verso 15. Dice, porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para gloria de Dios. Dos cosas importantes también en este verso. Ya vimos, creo en Dios, confío en el poder de la resurrección y en el conocimiento del amor de Cristo. Y hay un propósito, dice el verso 15, porque todo esto es por amor a ustedes. Lo que Pablo hacía por la iglesia no era para sentirse valorado, para sentirse bien, para sentirse útil, ¿no? Lo que Pablo hacía por la iglesia, dice aquí, era por amor. Por amor. Pablo dice cosas como, parafraseando un poco, yo quisiera ya estar en la presencia de Dios, porque para mí el morir es ganancia, ¿no? Pero yo estoy aquí en esta tierra por ustedes, ¿no? Parafraseando un poco el dicho del apóstol Pablo, pero decía, yo sé que tengo una labor aquí y la labor está en ustedes. Pero no
no era algo así que, ay, por ustedes todavía no me voy, ¿no? O sea, era, hermanos, los amo y estoy aquí por amor a ustedes. Si Pablo hubiera pensado en sí mismo, hubiera estado totalmente frustrado, porque su deseo era estar en la presencia de Dios. Pero él sabía que tenía que estar aquí por amor a las personas, no por amor a su deseo, no por amor a lo que él quería. Si él hubiera buscado lo suyo, hermano, se hubiera quedado como estaba antes. Pero él prefirió amar. Hermano, cuando tú hablas de Cristo, cuando tú sirves al Señor, por favor, quitémonos de nuestros ojos este supuesto autoestima o el amor personal. Se trata de Dios y se trata del amor por los demás. Si estás pensando en ti, hermano, te vas a frustrar horrible. Si tú sirves al Señor para conseguir ciertas cosas, el ojo no se cansa de ver. Sirvo al Señor y ya conseguí esto, sirvo al Señor y ya conseguí esto. Hay gente que sirve al Señor y porque cree que el servir en ciertos ámbitos es la antesala para llegar a cada vez a una posición mayor, ¿no? Y no es así. Nosotros servimos al Señor porque Él es digno de ser servido. Vamos a ver más adelante. Servimos al Señor para que Dios sea glorificado, no para que yo sea glorificado. Y sirvo al Señor por amor a mis hermanos. Por amor, no por amor personal, sino por amor a alguien más. Y dice, verso 15, la segunda parte, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Ve por favor la segunda carta a los Corintios 1. Segunda a los Corintios 1, verso 3, te voy a leer la NBI, Nueva Versión Internacional, que dice así. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. ¿Te das cuenta incluso que el sufrimiento era del apóstol Pablo y el consuelo que había recibido el apóstol Pablo no era solo, estoy sufriendo, Señor, consuélame, consuélame, y era algo para mí, era, consuélame para que con el consuelo que yo he recibido pueda consolar a alguien más. Incluso esos padecimientos, hermano, y la edificación que nosotros tenemos en medio del padecimiento, no es para nosotros, es para que con el consuelo que has recibido de parte del Señor puedas consolar a alguien más. Otra vez, hermano, quitemos nuestros ojos de nosotros mismos. Alguien que está al lado tuyo necesita ser consolado. No solo tú necesitas consuelo, alguien necesita ser, y el Señor te ha permitido vivir situaciones complicadas y te ha consolado con el propósito de que tú, hermano, consueles a alguien más con el mismo consuelo que has recibido. No para nosotros. Ve por favor a Filipenses 2. ¿Cómo amo a los demás? ¿Qué hago para amar a los demás? Finalmente es pensar en lo que también hizo Cristo por nosotros. Esa autohumillación que llevó Cristo por amor a nosotros. Dice el verso 1, también te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, y dice así: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu?
¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Dice el apóstol Pablo. Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. ¿Cómo? Amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Dice aquí, amándose unos a otros y trabajando juntos. El apóstol Pablo dice, pónganse de acuerdo, por favor. O sea, la idea no es llegar con tu hermano y córtalas. ¿Qué dice? Poniéndose de acuerdo. Poniéndose de acuerdo de todo corazón, amándose, trabajando juntos, con un mismo pensamiento y un mismo propósito, con una misma actitud y un mismo propósito. Y el propósito, repito, hermano, no está en nosotros. Nuestro propósito está en Cristo. Y esa es nuestra labor. No pensar en nosotros, pensar en el Señor. Dice el verso 3, ¿no? Si no nos queda muy claro cómo hacer esto de amarnos unos a otros y cómo hacer esto de trabajar con un mismo pensamiento y un mismo propósito, dice el verso 3, no seas egoísta, no trates de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores a ustedes. No seas egoísta. En resumen sería, no estés pensando solamente en ti. Esta cuestión del egoísmo es para mí, es por mí. O sea, el estar pensando en nosotros. Ese es el egoísmo, ¿no? ¿Qué dice Dios? No seas egoísta. No estés pensando solamente en ti. No trates de impresionar a nadie. O sea, no hacemos las cosas para impresionar a nadie, sino sean humildes. ¿Cómo le hago para ser humilde? ¿Qué hay que hacer? Bueno, dice aquí, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Quizá podemos pensar hoy que consideramos a los demás como mejores, ¿no? Quizá yo pueda decir, sí, considero, ¿no? Que alguien, y yo soy humilde, ¿no? Pero por ejemplo, en tu última discusión con tu esposa, con tu esposo, ¿se pudo hacer evidente que consideras a tu esposa, a tu esposo como superior a ti? ¿Cómo fue la discusión? Trata de pensar un poco. ¿Habremos dado este mensaje en esa última discusión? En la discusión con mi hermano, en esas discusiones teológicas en las que ¿estamos considerando a los demás como superiores? ¿O nosotros creemos que nosotros somos los inteligentes, nosotros somos? Otra vez, no pensando en nosotros, sean humildes y considera a los demás como mejor que ustedes. ¿Cómo hago eso? Verso 4, no te ocupes solo de tus propios intereses, sino procuren interesarse en los demás. Otra vez, no te fijes solamente en ti. ¿Tomas tus decisiones por tu propio interés? Cuando estás tomando una decisión, ¿lo haces por tu interés? ¿Por lo que tú vas a recibir? ¿Por tu beneficio? ¿O pones el interés de tu hermano antes que el tuyo? ¿O ponemos el interés de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus hermanos en la iglesia? Llegamos a la iglesia interesándonos en los demás y buscando que los demás estén bien, o llegamos a la iglesia buscando que se interesen en mí, que me cuiden, que me arropen. Nuestra labor es interesarnos antes en los demás. Imagínate, si todos los que estamos aquí llegamos y pasamos esa puerta pensando o con la mentalidad, me gustaría que se interesen en mí, que alguien se me acerque y que alguien me busque y alguien
me consuele, me apapache, ¿no? Imagínate que todos lleguemos con esa mentalidad. Nos vamos a quedar pues así, ¿no? Todos en el mismo lugar. Pero si todos pasamos por esta puerta con esta mentalidad, ok, no me voy a preocupar por mí, me voy a interesar en alguien más. Puedes imaginarte lo que pasaría en medio de nosotros. O sea, yo hoy no llego con la onda de que me consuelen, que me digan, que me arropen. Hoy yo voy a consolar, a abrazar, a arropar a alguien. Las cosas serían totalmente diferentes, ¿no? Interésate en los demás, ama a los demás, porque finalmente todo esto glorifica al Señor. Dice el verso 15 de ahí de 2 Corintios 4, al final dice que esta actitud de amor entre nosotros, de amor entre ustedes, dice, haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito de mi servicio? ¿Cuál es el propósito de estar en esta vida, ¿no? Por amor a los demás y para Dios y para que Dios sea glorificado. En todo lo que hemos visto, ¿dónde está el yo? ¿Dónde está la autoestima? ¿Dónde está la superación personal? ¿Verdad que no está? ¿Verdad que todo es para la gloria del Señor? Todo es para que Él sea exaltado y todo es para amarnos como el Señor nos ha amado. Por tanto, dice el verso 16, estábamos diciendo, de pronto nos cansamos, nos desilusionamos y ya no queremos hacerlo y pensamos que no, y le decimos al Señor, ya estoy en la cárcel y todos me dejaron, ¿a poco ha valido la pena? Dice el verso 16, por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva cada día. Esta palabra, esta expresión, por tanto no desfallecemos, quiere decir estar completamente sin espíritu, estar cansado, exhausto o perder el coraje. Perder el coraje, ¿no? O sea, el hacer las cosas con pasión, con entrega, ¿no? El apóstol Pablo dice, si yo pienso en la gloria de Dios, si yo pienso en la labor a los demás, no desfallezco. La NTV traduce así este verso, el verso 16 lo traduce, es por eso que nunca nos damos por vencidos. ¿Por qué nunca se dio el apóstol Pablo por vencido? ¿Por qué nunca desertó? ¿Por qué nunca declinó? Aunque estoy seguro que él vivió mayores dificultades por el evangelio que las que podríamos estar viviendo tú y yo. ¿Por qué? Porque ponía sus ojos en donde tenía que ponerlos, no en él mismo, no en lo que él le estaba pasando, sino en la gloria del Señor. Creí en Dios, por tanto hablé, creo en el poder de su resurrección y que el Señor me va a levantar de los muertos, y el propósito de lo que yo hago en esta tierra es por amor de mis hermanos y para que Dios sea glorificado. Por eso no me doy por vencido, por eso estoy derribado pero no destruido. Por eso, aún estando derribado, hermano, no nos damos por vencidos, nos levantamos, porque tenemos un propósito en esta tierra, porque el Señor nos ha dado un propósito, una razón para la cual estar en esta tierra. Dice el verso 1 de 2 Corintios 4, Pablo empezaba este capítulo diciendo, 2 Corintios 4:1, dice, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Hermano, dice aquí, hemos recibido este ministerio. Y en ese ministerio, dice, es según hemos recibido misericordia. ¿Cuál es el ministerio? Podríamos decir, pues el ministerio lo tienen mis hermanos que están acá sirviendo. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo cuando dice tenemos este ministerio?
Regrésate un verso, 1 Corintios 3, verso 18, la Nueva Traducción Viviente. 1 Corintios 3, 18 dice: así que todos nosotros, ¿quiénes? Todos nosotros. A ver, dilo más fuerte. Así que todos nosotros, a quienes se nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria de Dios. Podemos ver, y no solo ver, sino reflejar la gloria de Dios. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Cuál es nuestro ministerio? Reflejar quién es Dios, reflejar lo que es el Señor, ¿no? Cumplir finalmente el propósito por el que fui creado, que es ser la imagen y semejanza de Dios. Hermano, ese es tu ministerio. Y tenemos ese ministerio, reflejar quién es Dios. Y por tanto, no nos damos por vencidos. Por tanto, no desfallecemos. Reflejamos quién es el Señor. La luz no es nuestra. El Evangelio de Juan dice, hablando de Juan el Bautista, dice: él no era la luz, él vino para dar testimonio de la luz. Hermano, nosotros no somos la luz. Nosotros estamos aquí para dar testimonio de la luz, para reflejar a Cristo, para reflejar quién es Él. Spurgeon decía esto: hermano mío, si el Señor no te ha enviado con un mensaje, vete a la cama, a la escuela o cuida tu granja, porque qué importa lo que tengas que decir a los tuyos. Pero si el cielo te ha dado un mensaje, dilo como quien debe hablar, quien está llamado a ser la boca de Dios. Hermano, si el Señor no te ha dado una misión en esta tierra, dice Spurgeon, dice aquí, vete a tu granja, ¿no? Puesto en este tiempo, pues vete a tu trabajo, vete a lo que haces todos los días, vete a dormir, hermano. No vale la pena nada, ¿no? Vete, pon el Netflix, pero hermano, decía Spurgeon, pero si Dios te ha dado un mensaje, hazlo como aquel a quien Dios le ha dado cosas que decir. Hermano, nosotros estamos llamados a ser la boca de Dios en esta tierra. Hermano, tenemos un mensaje puesto en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero hermano, no desfallezcas, porque tienes una misión en esta tierra. Tienes una misión, tienes una labor que hacer en esta tierra. Creí en Dios, por tanto hablé. Confío en que voy a resucitar de los muertos, que todo no termina en esta tierra, y todo lo hago por amor a mis hermanos y para la gloria de mi Señor. Por tanto, aunque mi hombre exterior va decayendo, ¿no? Mi hombre exterior se va cansando, y es algo, pues, a lo que no nos podemos. Ayer platicaba con un hermano y nos estábamos quejando un poco de nuestros achaques, ¿no? Y decíamos, no, pues no podemos negar el paso del tiempo, ¿no? Pues el tiempo pasa y hace su chamba en nuestro cuerpo, ¿no? Y no estamos como cuando teníamos 15, ¿no? Esa es una realidad. Nuestro cuerpo se va desgastando, y a veces podemos sentirnos muy desanimados, ¿no? Porque nuestro cuerpo se va desgastando. Este hermano me decía, oh, de pronto me desanima el que me paro y me duele y no puedo hacer lo que hacía antes. Yo quisiera estar más tiempo en la iglesia, yo quisiera hacer más cosas, pero me canso, pero me cuesta mucho trabajo. Pero el apóstol Pablo decía, sí, nuestro hombre exterior se va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva día a día. Nuestro espíritu, hermano, se va fortaleciendo en Cristo. Así que ¿qué importa que te duele la ciática, ¿no? Así que ¿qué importa
Digo, no quiero minimizar las situaciones de salud que de pronto sí nos pegan y son difíciles de sobrellevar, pero comparado con el amor de Cristo, hermano, ¿qué importa? Pongamos nuestros ojos en el Señor, pongamos nuestros ojos en el poder de la resurrección, pongámonos nuestros ojos no en nuestra necesidad, en mi dolor, en mi ciática, en mi lo que sea. Hermano, a alguien más, estoy seguro de aquí le duele la ciática. Y con el mismo consuelo que tú has sido consolado, puedes ir y decirle: chispas, hermano, pues acomódate así mejor, ¿no? O, no sé, podemos no solo estar viendo lo que nos hace falta a nosotros y lo que nosotros necesitamos, hermano, por amor a los demás, por amor a los demás y para que Dios sea glorificado. Y con todo nuestro cuerpo se hace nuevo, con todo nuestro cuerpo espiritual, nuestro espíritu va agarrando cada vez más coraje, cada vez más vigor, no desfallece, no se da por vencido. Por último dice el verso 17: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Hermano, la aflicción que estás viviendo hoy puede ser de muchos tamaños. Quizá alguien, de verdad, podemos pensar que está viviendo una aflicción severa y dura en esta vida. Pero con todo, hermano, por dura que sea tu aflicción en esta tierra, es una aflicción leve y pasajera. Hermano, es una aflicción leve. Cuando pones tus ojos en Cristo, es una aflicción leve y va a terminar. Es temporal. Pero sabes que esa aflicción leve y que sí es real y que estás viviendo hoy, produce un eterno peso de gloria. Nos hace como Cristo la aflicción, nos hace como Él y no como los que no tienen esperanza. Sí sufrimos, hermano, y sí estamos en ciertas dificultades, pero no como los que no tienen esperanza, porque sabemos que todas esas cosas están produciendo en nosotros cada vez un más excelente y eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. O sea, no lo vas a poder ni siquiera comparar. Pero dice el verso 18, concluyendo con lo que ya hemos dicho todo este tiempo: al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Hermano, no veas el comportamiento del que está al lado, no veas las noticias y busques tu esperanza ahí, no busques en las decisiones que alguien tomó. Pongamos nuestros ojos en las cosas que no se ven, porque esas son las cosas verdaderas. Porque las cosas que se ven son temporales, pero hermano, aquellas cosas que no se ven son eternas y producen ese más excelente y eterno peso de gloria. Así que, hermano, no desfallecemos. Así que, hermano, no nos damos por vencidos, poniendo nuestros ojos en las cosas en las que tenemos que poner nuestros ojos y no en las cosas que se ven. Hermano, inclina tu rostro. Terminamos orando. Bendito Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por darnos este hermoso privilegio, Señor. Hermoso privilegio, este honor tan grande de conocerte, Señor. De que se ha quitado el velo de nuestros ojos y hoy podemos ver, y no solo ver, sino reflejar tu gloria, Señor, en esta tierra. Para que tu multiforme gracia, Señor, pueda llegar a muchos lugares, Señor, también a través de nosotros, bendito Padre. Por eso no desfallecemos, Señor. Sí, y queremos decirte, porque tú no lo ignoras y porque tú lo sabes, porque nos conoces, Señor. Sabes que muchos de los de aquí, que estamos aquí, estamos tal vez cansados, desanimados. Hemos perdido cosas y cosas que la gente considera valiosas y que nosotros mismos hemos considerado valiosas, ya no están, ya no las tenemos hoy, Señor. Y nos ha dolido tanto perderlas, Señor. Pero te queremos pedir perdón y que abra, Señor, nuestros ojos
para que podamos considerar esas cosas que hemos perdido, para que podamos considerar eso al lado del conocimiento del amor de Cristo, por amor del cual, Señor, lo hemos perdido todo y lo tenemos por basura, Señor, comparado con tu amor, comparado con quién eres tú, Señor, comparado con tu gracia, con tu misericordia, comparado con la esperanza que tenemos en ti, bendito Padre. Permítenos, Señor, ser esa iglesia que no se da por vencida, esa iglesia que no desfallece, Señor, esa iglesia, Señor, que si bien nuestro cuerpo se va desgastando y sí, Señor, nos dolemos, Señor, hay cierto dolor físico, ciertas cosas, no somos los de antes físicamente, Señor, pero con todo, Dios, nuestro espíritu se va renovando día a día y nos levantamos y nos esforzamos y sabemos que vale la pena servirte y sabemos, Señor, que vale la pena levantarnos todos los días porque tú nos has dado un mensaje que hablar, un mensaje que decir, Señor. Ya no queremos vernos a nosotros mismos, Señor. Permítenos poner nuestros ojos en la cruz. Permítenos, Señor, poner nuestros ojos en las cosas eternas, Padre, para no desfallecer, Señor. Te pido por mis hermanos que están aquí, Señor, que tú les des fortaleza y que les concedas de tu gracia, Señor, para que esa gracia los lleve, Señor, a esforzarse más que todo, Señor, y para que nadie pueda decir que tu gracia ha sido en vano para con nosotros, Padre. Te bendecimos, Señor, te honramos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.